Noticias 24. El senador Pedro Araya presentó una reforma para sancionar con cárcel a menores desde los 16 años, proponiendo para ello un catálogo cerrado de delitos. Vamos a profundizar en este tema, para eso estamos precisamente en contacto con el senador Pedro Araya. Senador, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Está muteado, senador, a ver. Ahí sí. Perfecto, Hola, Nicolás. ahí está. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bien, aquí estamos, aquí viendo cómo ha evolucionado el debate respecto de esta propuesta legal que vamos a presentar en el transcurso de los próximos días. Sí, senador, y de hecho me quedo con ese concepto. Usted reabre el debate. Está leyendo algunas declaraciones durante el día en Radio Universo del ministro de Justicia. Decía que era legítimo reabrir el debate con respecto a cómo se trata judicialmente a aquellos entre 17 y 16 años, pero que esto ya estaba cerrado en enero por el Congreso con respecto a lo que han sido los cambios a la ley de responsabilidad penal adolescente, la institucionalidad que se crea. ¿Cómo evalúa usted eso? A ver, lo primero es hacerle una invitación al ministro de Justicia a que conozca la iniciativa que estamos presentando, porque este proyecto no busca rebajar la edad de inimputabilidad de los jóvenes, y por lo demás, este es un tema que no fue abordado en las modificaciones a la cual él hace referencia. Las modificaciones que se trataron en la última modificación a la RPA tenían que ver con otras áreas. No discutimos el tema de la inimputabilidad de los jóvenes. Y este proyecto lo que mantiene vigente la RPA, pero lo que dice es que respecto a aquellos jóvenes entre 16 y 17 años que cometen los delitos más graves, se les excluye de esa aplicación y como consecuencia de lo anterior deben ser juzgados como adultos. Ahora, le hago la pregunta, ¿por qué aquellos entre 16 y 17 años deben ser juzgados como adultos? Ahí vamos a ir también explicando un poco, no son todos los delitos, pero ¿por qué deben ser juzgados como adultos? Porque cuando uno mira lo que está pasando hoy día en la crisis de seguridad que tiene el país, donde hay un alto nivel de temor, donde más del 90% de los chilenos y chilenas no se siente seguro, tenemos que ir generando soluciones distintas a un problema que hoy día cruza a la sociedad chilena y respecto de la cual, a mi juicio, no podemos seguir tratando de aplicar soluciones que ya no resultaron. Y en este sentido, cuando uno empieza a mirar las cifras del Ministerio Público, el año pasado, ¿qué vemos? Que hay más de 27.000 ingresos por RPA. Cifra que viene en aumento. Es falso lo que se ha señalado por algunos, que la cifra estaba cayendo. Muy por el contrario, viene en aumento. Lo que pasa es que en la época de pandemia efectivamente hubo una disminución, pero una vez que se terminan las cuarentenas empieza a subir nuevamente la incidencia de jóvenes infractores de ley. Y dentro de ese universo, cuando uno empieza a mirar, tenemos un porcentaje de jóvenes entre 16 y 17 años que son los que cometen los delitos más violentos y los delitos más graves, como por ejemplo el homicidio, el secuestro, los portonazos, violaciones, que son jóvenes que se van dando vuelta y se pasean por el sistema penal y que no reciben una sanción que los desincentiva a seguir cometiendo delitos. Entonces, por eso hemos dicho respecto de este grupo de jóvenes que es muy focalizado, que son jóvenes que son altamente refractarios al sistema, que son jóvenes que probablemente ya han pasado varias veces por el sistema de persecución penal bajo la RPA y siguen delinquiendo porque saben que las penas que van a recibir son mínimas y en la práctica no cumplen casi ninguno de ellos una sanción de encierro efectivo. Entonces, por eso estamos diciendo respecto de este universo de jóvenes, respecto de un catálogo acotado de delitos que son los más graves y los que causan mayor temor en la ciudadanía, darle tratamiento de adulto. Ahora, ¿aquí influye la reincidencia? Es decir, aquel joven entre 16 y 17 años que haya cometido homicidio o que haya cometido un portonazo, ¿se le debe aplicar la ley como un adulto y no la responsabilidad penal adolescente? ¿O ya con una vez que lo haga, tiene que aplicarse a su juicio dentro de esa categoría? Nosotros separamos el proyecto en dos grandes áreas. La primera dice relación con aquellos jóvenes de 16 y 17 que cometen los delitos más graves. Ellos, aun cuando sean primerizos, serían juzgados como adultos. Okay. Y respecto de un segundo catálogo de delitos, cuando existan dos o más reincidencias, también serían juzgados como adultos. Entonces, también en ese caso, cuando es la reincidencia, pero se trata de delitos que ya no son tan graves, que el bien jurídico que se tutela no está, o su defensa es menor, proponemos que en esos casos, cuando se haya cometido dos veces ese mismo delito, a la tercera sea tratado como adulto. O sea, para tenerlo claro, la reforma que usted plantea aborda todos los delitos finalmente. Exactamente, aborda todos los delitos, pero con tratamientos distintos dependiendo de la gravedad. Ahora, le hago la pregunta, ¿no basta con el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil para abordar a este grupo?
Yo en lo personal creo que el servicio de reinserción juvenil no va a ser suficiente para abordar a este grupo de jóvenes, porque se trata de un grupo de jóvenes que son bastante refractarios al sistema, son jóvenes que ya han pasado por el sistema estatal, sea el antiguo Sename o el nuevo servicio, que en la práctica muestran un cierto desapego a la norma, muestran un desapego a poder cumplir con ciertas condiciones. Entonces es muy difícil que el servicio de reinserción social que se está planteando juvenil pueda generar un cambio en estos jóvenes. Entonces, Ya. por eso lo que estamos diciendo es apuntar a un área que es mucho más específica, es decir, que efectivamente hay una sanción cuando este joven comete un delito que es un delito grave. Ahora, pensando que la sanción, es la sanción máxima es la cárcel en este caso, y no hay cárcel de jóvenes, no hay cárcel de adultos, hay cárcel de adultos, muchos dirían, algunos expertos, ¿es posible la reinserción efectiva de ese joven primerizo reincidente cuando finalmente entra a una población penal de adultos y con todos los efectos que puede tener eso en ese joven? Lo que pasa es que esto hay que mirarlo desde dos puntos de vista, porque en primer lugar, hoy día, en los centros donde se cumplen estas medidas por parte de los jóvenes menores de 18 años, suele ocurrir que jóvenes con un alto compromiso delictual, con un alto perfil delictivo, que son delincuentes violentos hoy día, lo juntan con menores que han cometido un primer delito, que probablemente no han iniciado una carrera criminal. Entonces también esta norma lo que busca es proteger a esos jóvenes. En el caso de las cárceles, si esta norma se llega a aprobar, obviamente deberán disponerse al interior de los penales secciones juveniles como existía antiguamente antes de la RPA. ¿Y eso podría ser secciones posible juveniles con de la situación gendarmería. de las cárceles actualmente, senador Araya, poniendo la realidad, digamos, con la situación de hacinamiento, con toda esta discusión que se ha dado con respecto a la situación penal en Chile, la situación carcelaria, perdón? O sea, lo que pasa es que nosotros con las cárceles es un problema que es mucho más de fondo. Hoy día Sí, claro. tenemos un problema porque no se han construido cárceles en los últimos 20 años. Yo soy senador por la región de Antofagasta. Nosotros tenemos un problema, por ejemplo, por nombrar algunos, en la ciudad de Calama, donde el centro penitenciario de Calama está en pleno centro de la ciudad. Le puedo contar a nuestros amigos televidentes que en la época de la presidenta Bachelet II, en su segundo gobierno, se tomó la decisión política de construir una nueva cárcel que iba a estar en las afueras de Calama. Pasó el gobierno de la presidenta Bachelet, pasó el gobierno del presidente Piñera, vamos en la mitad del gobierno del presidente Boric y todavía no se logra levantar bien la licitación para construir esa cárcel. Entonces, tenemos un problema con la construcción de los recintos penitenciarios por distintas razones, porque nadie quiere una cárcel en su barrio, en su comuna. El proceso de construcción o licitación pública es un proceso muy engorroso. Desde que se toma la decisión política de construir algo hasta llevar adelante la obra pueden pasar años. Nosotros llevamos prácticamente ya 10 años esperando la construcción de la cárcel de Calama. Entonces, claro, no puede ser excusa para no avanzar en estos temas el hacinamiento carcelario. Sí. Lo que debiéramos hacer nosotros, yo espero que el gobierno del presidente Boric pueda impulsar un plan de construcción de recintos penitenciarios, ojalá en las afueras de la ciudad, a fin de poder resolver lo que dice relación con el hacinamiento carcelario. Ahora, pero para cerrar ese punto y tomando lo que usted decía de aquel joven entre 16 y 17 años que tiene pena de cárcel, que la cumpla en un recinto carcelario, pero separado de la población adulta, con esa realidad de las cárceles actualmente, ¿sería inviable, digamos, ponerlo en esa situación? O sea, yo creo que hoy día la situación permitiría poder, haciendo gendarmería algunos ajustes, poder generar estos espacios. Hay que recordar que en las cárceles hoy día, a pesar de lo hacinado que están, presentan algunos grados de segregación respecto del perfil delictual, respecto del perfil de peligrosidad de las personas que están cumpliendo condenas, si son primerizos, son reincidentes. Entonces, eso significaría un reajuste hoy día en las plazas y cómo se destinan las plazas al interior de las cárceles por gendarmería. Ujú. Hablábamos de reabrir el debate. ¿Usted cree que esta reforma podría reabrir el debate y de alguna manera hacer un cambio, un punto de inflexión con respecto a lo que, insistimos, lo que se votó y se cerró, digamos, en enero, con respecto a la creación del Servicio Nacional de Reinserción Juvenil, que esto también genera una eliminación progresiva del Sename, que modifica la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que hace una apuesta por fiscales, defensores y jueces especializados? Lo que pasa es que la discusión que el ministro Cordero dice que se cerró en el verano, es una discusión que nunca abordó este tema. Es una discusión que abordó otras áreas de la RPA que decían relación con la mayor especialización de fiscales, de jueces, de defensores, con un sistema nuevo respecto de dónde se cumplirían las sanciones. Pero en ningún minuto se tocó el tema de la imputabilidad y tampoco este sistema, que es un sistema que mantiene vigente la RPA, pero que en determinadas situaciones excluye a un grupo de jóvenes de los beneficios que representa la RPA. Esto No fue un tema que se discutiera. ¿Perdón? ¿Por qué nunca se tocó el tema?
Porque en ese minuto no se estaba discutiendo, o el grueso del proyecto de modificación de la RPA era terminar con el Sename, no era discutir la imputabilidad o inimputabilidad de los menores, era ponerle fin al Sename. Eso era lo que se estaba buscando. Entonces, este no fue un tema que fuera el debate central de la discusión de ese proyecto de ley. Y asimismo se buscaba, junto con terminar el Sename, ir generando una mayor especialización en la persecución penal. Por eso, fiscales especializados en RPA, defensores especializados, jueces especializados. Pero usted dice, ¿ese no es el camino o es insuficiente de jueces y fiscales especializados en responsabilidad penal adolescente? Yo creo que es insuficiente porque hoy día tenemos una crisis de seguridad importante. Cuando uno mira, por ejemplo, en las mismas cifras del Ministerio Público, tenemos una cantidad de jóvenes infractores que son los que cometen los delitos más graves y los que saben que por el sistema de la RPA, con suerte van a tener una sanción que puede llegar a 5 y en casos máximos a 10 años. Entonces hay un tema ahí donde ellos mismos saben que independiente del delito que cometan, por la gravedad que cometan por ese delito, van a tener una penalidad muy baja. Y en escasas ocasiones la van a terminar cumpliendo efectivamente. Ahora, senador Araya, en lo que usted, me imagino, ha conversado también con sus colegas, ¿hay voluntad por parte del Congreso para, primero, reabrir el debate y llevar el debate hacia lo que busca la reforma que usted ingresó? Por lo menos lo que hemos conversado con algunos senadores y día en la mañana, sabemos que este es un tema que va a causar debate, sabemos que es un tema que genera muchas pasiones, que probablemente a algunos grupos no les va a gustar, pero hay disposición a abrir el debate por una razón, porque hoy día en una crisis de seguridad donde el país tiene una alta sensación de temor, donde tenemos que buscar soluciones distintas a cómo enfrentar la delincuencia, esta parece como una de las propuestas que puede abordarse en esa línea para atacar un tema puntual, en tema de persecución penal y de seguridad para los chilenos y chilenas. Ahora, en los plazos, en los tiempos, ¿cómo se podría estar trabajando eso? Nosotros vamos a presentar el proyecto esta semana y esperamos que la Comisión de Constitución del Senado lo pueda colocar en discusión a la brevedad. Yo espero que el gobierno entienda que esta es una medida que busca hacerse cargo de un problema puntual dentro de la persecución penal y que a partir de eso pueda colocar una urgencia a este proyecto de forma tal de que tenga preferencia para ser visto en la Comisión de Constitución. ¿Y un eventual patrocinio también del Ejecutivo? No, esto no necesita patrocinio del Ejecutivo. Lo vamos a presentar, lo voy a firmar yo y hay otros senadores que están estudiando también si lo van a firmar. Claro, porque igual estoy adelantándome, pero podría rogar gasto público, por ejemplo, en términos de la reacondicionamiento de algunos centros penitenciarios para que jóvenes cumplan pena de cárcel. Lo que pasa es que, por ejemplo, uno de los temas que se ha entendido en el Congreso es que cuando se presentan proyectos que tienen que ver con temas penales, como por ejemplo aumento de penas o normas procesales o reglas de aplicación de penas, como sería este caso, esos proyectos no llevan asociado patrocinio del Ejecutivo, sino que pueden ser de iniciativa de los parlamentarios. Este es un tema que lo hemos discutido largamente en el Congreso. Ya. Déjeme llevarlo a un tema general también con respecto a lo que es la seguridad. El presidente de la Corporación de la Cámara Alta, el senador Coloma, estuvo en La Moneda hablando de este fast track, de la agenda de seguridad. Pedía más urgencia y urgencia en términos del concepto de colocar urgencia a los proyectos que faltan en términos de la agenda de seguridad. ¿Cómo usted ve esta relación entre el Senado, podemos también ampliarlo al Congreso, sobre el tema de seguridad y la agenda del Ejecutivo? Nosotros desde el Senado, todos los sectores que estamos representados ahí, hemos hecho un esfuerzo serio por avanzar en medidas concretas que permitan devolverle la tranquilidad a los chilenos y chilenas. Hay una serie de proyectos que todavía están en el Congreso y respecto a los cuales el gobierno debiera colocarle urgencia de forma tal de poder destrabarlo. O sea, por ejemplo, hay un proyecto que en lo personal yo creo que es sumamente necesario, que es el que modifica la Agencia Nacional de Inteligencia, que ya lleva bastante tiempo en la Cámara de Diputados, no ha sido discutido y es, a mi juicio, hoy día uno de los proyectos esenciales para poder enfrentar los nuevos fenómenos que estamos viviendo. Entre otras cosas, el Senado está avanzando y esta semana debiera votar la creación de la Fiscalía Supraterritorial del Ministerio Público, que le entrega una nueva herramienta, una nueva orgánica a la Fiscalía para poder enfrentar la nueva criminalidad, que es una criminalidad transnacional, transregional, que hoy día, con la actual estructura del Ministerio Público, hace altamente ineficiente la persecución penal. Entonces, en eso yo respaldo lo que ha hecho el presidente del Senado de ir a pedir una mayor urgencia y una mayor coordinación, porque hoy día tenemos que, de alguna forma, volver a tomar el control de lo que está pasando al interior de las ciudades, al interior de las calles, y eso pasa por poder destrabar ciertos temas en el Congreso, porque el gobierno tome ciertas medidas que son necesarias para devolverle la tranquilidad a las personas. Senador Pedro Araya, nuevamente agradecerle su tiempo y conversar con nosotros aquí en Canal 24 Horas. Que esté muy bien, senador. Muchas gracias a ti, Nicolás. Hasta luego.